Bueno, buenos días, un cordial saludo desde Buenos Aires y un gusto recibirlos en este espacio virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde regularmente socializamos temas de actualidad educativa para las comunidades universitarias. Les doy la bienvenida a los participantes que hoy nos acompañan en representación de universidades de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina, entre otros países de la región. Y en esta mesa virtual hoy nos acompaña el doctor Pablo Benetone, a quien seguramente muchos de ustedes han tenido oportunidad de escucharlo en otras ocasiones o bien conocen su trabajo académico. Pablo, a quien seguidamente presentaremos formalmente, nos compartirá el tema internacionalización del currículum y competencias globales, aportes para diseños curriculares innovadores. Su exposición tendrá una duración estimada de 40 minutos y luego habrá un tiempo para el intercambio con la audiencia. Recuerden mantener cerrados los micrófonos en todo momento y comunicarse exclusivamente a través del chat, tanto para las preguntas como para los comentarios, por una cuestión de administración del tiempo. Estaremos atentas a sus posteos. También quiero presentar a la moderadora de este encuentro, que es una amiga de esta Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, la profesora Magíster Xiomara Sarur Miranda, directora del Departamento de Internacionalización en la Universidad de la Costa en Barranquilla, Colombia, a quien tuvimos el gusto de recibir en este mismo espacio virtual en calidad de expositora en el pasado mes de julio con el tema atributos de un currículum internacionalizado, un tema muy en línea con lo que compartiremos en el encuentro de hoy. Invito a Xiomara a leer, a compartir para la audiencia las líneas del CV de Pablo. Adelante, Xiomara, y muchas gracias por acompañarnos en con esta moderación. Muchas gracias, Estela. Buenos días a todos. Agradezco a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, RLCU, particularmente a Estela de Vila por esta invitación. Un saludo cordial a Pablo, a todos los colegas que nos acompañan en este espacio, que nos han saludado a través del chat, también a los que lo hicieron de manera, yo quiero decir que física, a través de una pantalla. Y a modo de introducción, permítanme decir que vivimos tiempos de cambio. Casi podríamos afirmar que el cambio es la constante. Tiempos de alta incertidumbre, lo que considerábamos altamente improbable sucede, como lo registra Nassim Nicholas Taleb en su libro El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Y como si esto fuera poco, vivimos tiempos de pandemia, de inteligencia artificial, de innovación, de transformación, etc. No se requiere ser prospectivista para indicar que la vida en el corto plazo no será lo mismo, porque nosotros mismos estamos cambiando. Y la educación superior, diría que además de la transformación digital a la que nos hemos visto presionados por las medidas sanitarias, yo afirmaría que en el área donde más se ha sentido el impacto de todas estas transformaciones, incluso de la pandemia, es el de la internacionalización. Y nos lanzamos a introducir los cambios, esos que justamente considerábamos altamente improbables, como es el mito que nos remarcaba en algún momento, y utilizo palabras de Hans de Witt, el mito de que internacionalización igual movilidad. Ecuación en la que la mayoría de las instituciones estábamos trabajando internacionalización. Este no es el momento de discutir acerca de las causas, sino de reflexionar sobre el futuro de la internacionalización de la educación superior, pero un futuro que ya nos llegó, ya es hoy. Sin duda, la movilidad retornará, pero ya no será nunca más el único eje alrededor del cual gira la internacionalización de la educación superior, y continuarán en paralelo
los esfuerzos por la internacionalización en casa y la internacionalización del currículo. Temas sobre los cuales no me detengo porque el objetivo de la sesión es otro y el protagonista de este espacio es otro. Y precisamente a esta reflexión nos ha invitado en los últimos meses la RLCU, esfuerzo que agradecemos quienes hemos participado en casi todos estos espacios. Y por esta razón, la RLCU ha invitado a Pablo Javier Beneitone para que nos hable sobre la internacionalización del currículo y competencias globales, aportes para diseños curriculares innovadores. Para mí es realmente un enorme gusto presentar a Pablo y participar como moderadora en este webinar. Me dispensan la confidencia, pero a Pablo y su familia me une una entrañable amistad y un afecto que se mantiene intacto a pesar de la distancia y el paso de los años. Muchos de los presentes seguramente lo conocen, pero debo cumplir con el formato de la sesión y compartirles un resumen que, por cierto, me costó hacer, dada la amplísima trayectoria completamente dedicada a la internacionalización de la educación superior desde distintos ejes que tiene Pablo. Y comienzo con su formación. En el 94 alcanzó su título de pregrado como licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, Argentina. Después se hizo especialista en Desarrollo y Cooperación por la Universidad de Barcelona, España. Posteriormente, máster en Cooperación Internacional de la Universidad del Salvador en Argentina. Y desde su trabajo de grado, digamos, ya marcaba la tendencia. Su trabajo de grado en ese momento fue internacionalización de la educación superior. La cooperación internacional cambia de nombre y de esencia. Y en 2009 alcanza su título de doctor en Ciencias Sociales otorgado por Flaxo Argentina con la tesis Internacionalización del Currículo, un estudio de casos sobre experiencias en universidades argentinas. Pablo posee una vasta experiencia en el campo de la internacionalización que se inicia en 1993, cuando trabajaba en la promoción de distintas redes y distintos proyectos. Continuó su carrera en la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Cultura y Ciencia como coordinador de cooperación internacional universitaria, donde estuvo 2 años, y durante ese tiempo también fue coordinador del proyecto Capacitación de la Comunidad Universitaria Argentina sobre el sistema de transferencia de créditos de la Unión Europea, el tema de los créditos académicos es clave en la internacionalización. Pero a partir de 2002 y hasta 2019 se vincula al proyecto Tuning, comienza en Europa. Y aquí comienza su periplo por el mundo, realmente porque este es un proyecto que se desarrolla en varios continentes. No voy a revisar los años, pero Pablo estuvo vinculado, como decíamos, en el proyecto Tuning Europa, Tuning América Latina, en África, Medio Oriente, el sureste asiático, y también fue director de la Academia Internacional Tuning en la Universidad de Deusto desde 2013 a 2019. Actualmente es asesor de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación en la Argentina. En paralelo, ha combinado su participación en estos proyectos con su actividad docente en distintas universidades y diversas asignaciones a cargo. Ha participado en 14 proyectos de investigación como miembro o como coordinador, todos ellos relacionados con temas de internacionalización. Ha sido evaluador de 14 procesos, desde proyectos y otras acciones de internacionalización, y cuenta con 26 publicaciones, también todas ellas relacionadas con temas de internacionalización y cooperación internacional en educación superior.
Tienen participación en más de 150 eventos en distintos idiomas, español, inglés o portugués, idiomas que maneja con mucha solvencia, al igual que el francés. Yo cierro aquí porque, digamos, la trayectoria de Pablo es muy amplia, pero realmente el que necesita el tiempo para intervenir es él. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Placer saludarte. Bueno, muchas gracias, Xiomara, por la presentación muy generosa que has hecho. Eso demuestra lo que dijiste al principio, ¿no? La cercanía que tenemos desde hace tantos años, casi 20 años, que venimos, que nos conocemos, que trabajamos y que vamos recorriendo este camino de la internacionalización. Muchas gracias, Estela, por la invitación a la red latinoamericana de cooperación universitaria, por confiar en que pueda aportar a este espacio de reflexión con colegas de toda la región, algunos a los cuales conozco también de otras iniciativas, así que voy a tratar de focalizarme. Traje una presentación, yo le mencioné a Estela que más allá de que está grabada que se está grabando esta presentación, ese PowerPoint, porque ustedes van a ver, tiene como algunos datos que pueden servir para investigaciones o que pueden servir para profundizar en algún trabajo que ustedes tengan en sus instituciones. Va a estar disponible, así que se va a poder circular también con formato aparte de la grabación, por si alguno lo necesita. Yo voy a compartir la pantalla. A ver, lo mencionó Xiomara en su presentación. Nos enfrentamos a un escenario con la pandemia particular para la internacionalización, y donde, citando también a De Witt, esta idea, ¿no? A Hans De Witt, esta idea de esa vinculación tan estrecha que todos los que trabajamos en cooperación internacional universitaria o en internacionalización siempre tuvimos, entre movilidad académica e internacionalización. Acá, antes de la pandemia, ya se venía visualizando que esta situación era una situación elitista, ¿no? Y todos estos esfuerzos que venimos realizando, que son enormes desde las responsabilidades que nos pueden tocar a cada uno de nosotros en oficinas de internacionalización en las universidades, alcanza a un porcentaje bastante estrecho de lo que es la matrícula universitaria, ¿no? Si ustedes visualizan acá lo que tiene que ver de datos recientes de la UNESCO, que son de fácil acceso, no llega al 2% de la matrícula universitaria de nuestra región. Las personas, comparados con la cantidad de estudiantes matriculados, los que tienen acceso a estas posibilidades de movilizarse, ¿no? O que tenían acceso en una situación anterior a la pandemia. Y eso a escala global también, o sea, tal vez nuestra región es una de las que tiene los porcentajes más bajos, ¿sí? Pero sin embargo a escala global no alcanza el 5%. Entonces, este sinónimo movilidad e internacionalización y los esfuerzos que desde las instituciones se hacen estaban direccionados a un grupo reducido y a un porcentaje bastante escaso de la matrícula universitaria. Sin duda la pandemia esto lo que hace es exponerlo todavía más, porque ese porcentaje tan bajo ni siquiera puede efectivizar esa movilidad, y lo que hace de alguna manera es poner el foco no tanto en esto, ¿no? En este porcentaje magro con el que nos enfrentábamos en términos de internacionalización, a pensar en estrategias que apunten a la totalidad de los estudiantes y que el foco no esté puesto estrictamente en los que se movilizan, sino en los que se quedan, y esos que se quedan están relacionados efectivamente con el plan de estudio formal o con el currículo en su versión más amplia. Yo no voy a entrar en mayores detalles sobre la internacionalización del currículo como marco general, porque Xiomara en su charla anterior ha profundizado y ha dado más que evidencias del recorrido que ella tiene y ha presentado el tema. Pero dentro de lo que es la internacionalización del currículo, particularmente me voy a concentrar
en ese aspecto de las competencias globales, ¿sí?, como uno de los elementos que promueven la internacionalización del currículo y que nos están marcando de alguna forma que pasamos de un modelo más tradicional al que conocíamos, ¿no?, y esto dependerá de cuán avanzados están determinados procesos de innovación curricular en nuestras instituciones, pasar de un modelo más tradicional, donde el plan de estudios está completamente concentrado en los contenidos, a un plan de estudios donde el centro es el estudiante y uno de los elementos que dinamizan ese proceso de aprendizaje con el estudiante en el centro es un diseño curricular por competencias, ¿sí? O sea, no pensar tanto en términos de los planes de estudio en cuanto a los contenidos o los conocimientos que están asociados a los distintos elementos que constituyen el plan de estudio, sino a las competencias a las que se da lugar, ¿sí?, las que tributan las distintas asignaturas o componentes del plan de estudio en relación a ese perfil de egreso futuro. Y como para poder situarnos y tomar una definición operativa, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de competencia, pensar en que los conocimientos forman parte, pero también hay valores, también hay habilidades. Entonces hay una combinación dinámica cuando hablamos de pensar el plan de estudio en términos de competencia, donde los conocimientos siguen ocupando un lugar, pero además interactúan y se relacionan con las habilidades a las cuales esos conocimientos están contribuyendo a desarrollar, y sin duda los valores y las actitudes que deberían estar detrás de ese comportamiento y de ese funcionamiento al que da lugar la competencia como una definición más amplia. En esto hay distintas clasificaciones, no es el sentido de esta presentación entrar en una explicitación, ¿no?, formal de lo que es el enfoque concretamente en competencias y las distintas clasificaciones que existen, pero en líneas generales uno podría pensar de que hay competencias que están más asociadas a lo disciplinar, que son más propias de cada una de las áreas temáticas en las que se trabaja, y en las que uno quiere promover el desarrollo de ese perfil y de ese futuro graduado, y hay otras que son más transversales, que son más comunes, que atraviesan cualquier disciplina y que pueden ser concebidas como competencias blandas, genéricas, transversales, etc. Cuando uno revisa desde distintas perspectivas, qué es lo que se está solicitando, cuáles son las expectativas, por ejemplo, en este trabajo del QS, muy reciente porque es de mayo de este año, del 2021, yo cuando termine la presentación pongo una lista de todas las referencias a las que voy a hacer mención dentro de la presentación, pero este es un documento al cual se puede acceder desde la red, sobre cuáles son las habilidades que los estudiantes consideran que son las más valoradas por los empleadores hoy en día. Y si ustedes ven, dentro de este estudio, la resolución de problemas, la habilidad para trabajar en equipo, las habilidades de comunicación están dentro de las prioridades, por lo menos desde lo que piensan los estudiantes, ¿no?, en relación a este estudio de QS del 2021. De la misma manera, si lo vemos desde la perspectiva de los empleadores, ¿no?, de cuáles son las competencias, las habilidades, competencias más importantes que proyectan para el 2025, y este es un estudio del World Economic Forum de noviembre del año pasado, del 2020, también ustedes ven que dentro de esas 15 competencias que los empleadores a escala global consideran las más relevantes que tienen que demostrar los estudiantes, ya en su situación de graduados, está el pensamiento analítico, la capacidad de aprender, la resolución de problemas. O sea, hay competencias que se repiten, ¿sí?, si uno empieza a cruzar distintas perspectivas de qué es lo que se requiere en un futuro, qué es lo que estamos requiriendo hoy y qué es lo que se requiere en un futuro desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de las expectativas de los que hoy se están formando. Y entonces esto nos daría lugar a pensar, ¿no?, cruzado con esta idea de la competencia y de competencias que no tienen que ver estrictamente con lo disciplinar, sino que son más bien genéricas, que hay un número de competencias que se pueden considerar globales. O sea que hay un conjunto de competencias que uno podría, independientemente del contexto nacional o regional en el que se sitúa, uno podría entrar en diálogo con otros contextos y revisar que son competencias requeridas a escala ya global o internacional. Y en ese sentido, y Xiomara hizo mención
a un trabajo que desarrollamos juntos, y hay otros colegas que también están presentes, como Ada de El Salvador, que también participó en estos estudios. En los últimos 20 años, ¿sí? Fuimos realizando estudios en distintas regiones, desde distintas disciplinas, con los académicos, con las universidades directamente, tratando de reflexionar cuáles eran las competencias, ¿sí?, genéricas que requería el mundo laboral y la sociedad en su conjunto por parte de los graduados. Y los números que aparecen en esos círculos son las competencias que desde los contextos de las regiones, por ejemplo en América Latina, ese círculo verde que dice 27, marca la cantidad de competencias genéricas que se identificaron en más de 180 universidades en los 18 países de América Latina. Y así, estos números van marcando competencias que acordaron en distintas regiones académicos, universidades de distintas latitudes. En África 18, en Europa 31, y así sucesivamente, ¿no? En Rusia 30, en China 31, en el sudeste asiático 13, en India 29, en Asia Central 30, y esto cuando uno cruzaba estudios que tenían la misma metodología en términos de su identificación de competencias, uno en ese cruce identificó a lo largo de todos estos estudios, en términos comparativos, 11 competencias que se repetían en todos los estudios, ¿sí? Esta es la lista de las 11 competencias que en trabajos independientes y en momentos concretos distintos, por ejemplo en América Latina es un estudio que se hizo entre el 2004 y el 2014, en África entre el 2009 y el 2016, en India desde el 2016 al 2018, o sea, independientemente de los tiempos y de la cantidad de académicos e instituciones participantes, estas 11 competencias figuran como un acuerdo, ¿sí?, cuando uno lo cruza en todas las regiones. Y por eso los podríamos denominar competencias globales: la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica, la creatividad, la comunicación oral y escrita, la capacidad crítica y autocrítica, la resolución de problemas, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, la capacidad de aprendizaje permanente, el compromiso social, el trabajo en equipo, la apreciación y respeto por la diversidad y la multiculturalidad, y el compromiso con el medio ambiente. Si ustedes ven, más allá de que después las referencias de cada uno de los trabajos las pueden encontrar con sus respectivas publicaciones y datos como muy concretos, hay muchas que se asemejan a estos estudios muy recientes que mostré antes, ¿no?, desde la perspectiva de los estudiantes en el QS de mayo de este año, o del World Economic Forum de los empleadores de noviembre del año pasado. Hay muchas de estas competencias que siguen apareciendo, ¿no?, y que, por lo menos en el marco de lo que yo les voy a presentar, forman parte de este estudio comparado. Este estudio comparado, ¿sí?, involucra 103 países a escala global, más de 500 universidades participaron en distintos momentos, y esas competencias que se identificaron, de las cuales yo voy a hacer mención a algunas, ¿sí?, no a la totalidad de las 11, pero algunas, fueron consultadas, o sea, fueron acordadas desde el punto de vista de los académicos de distintas disciplinas, y con la anuencia de las universidades a las que ellos representaban en estos distintos espacios de discusión, pero fueron también consultadas a estudiantes, a graduados, a empleadores y a otros académicos, ¿sí? O sea, metodológicamente eran espacios de discusión donde había algunos acuerdos sobre qué era lo que representaba un graduado para América Latina, para Europa, para las distintas regiones, y después una suerte de mega consulta de estas instituciones que participaban a académicos, graduados y estudiantes. Por eso lo que les voy a mostrar da cuenta de más de 71.000 cuestionarios que se respondieron sobre la importancia y la realización de las competencias. Sin duda, en cada región se consultaban las competencias acordadas en la región, ¿sí? Si tuviera que volver al mapa donde estaba América Latina con ese círculo 27, los 180 universidades que participaron de este estudio en distintos momentos en América Latina consultaron a empleadores, graduados, estudiantes y académicos sobre esas 27 competencias, en términos de cada uno de estos actores, cuán importante consideraban que eran estas competencias en una escala de valoración de 1 a 4, donde 1 era un nivel de importancia muy bajo y 4 el nivel más alto, y de la misma manera cuán realizada
consideraba que estaba esa competencia dentro del proceso, si era un estudiante dentro de su proceso de formación, si era un graduado el que respondía dentro de lo que tenía que ver con lo que le había sucedido en la universidad, si era un empleador, cómo percibía, ¿no?, a los graduados en relación a esas competencias, y los académicos, sin duda, como tutores, como monitores, como actores centrales del proceso. Esto da como resultado que cuando uno compara los estudios, que insisto, no son sincrónicos, sino que fueron realizados en distintos momentos, pero con la misma metodología, ¿sí?, o sea, con el mismo formato de aplicación y con la misma escala de valoración, uno encuentra que en esos 71.000 respuestas recogidas en más de 103 países, hay 3 competencias que aparecen entre las más importantes cuando responden académicos, estudiantes, empleadores y graduados. Y estas 3 competencias en todas las regiones y en todos los estudios son la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica, la resolución de problemas y la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, ¿sí? De estas 11 que pueden ser consideradas globales en términos comparativos, había claramente 3 que en todos los estudios estaban en el top 5 de las más importantes. Si tuviéramos que analizar cada una con un poco más de detalle, ¿no?, como para presentar y abrir un poco el juego a qué matices había, ¿no?, más allá de ser considerado lo más importante, si tomáramos, por ejemplo, la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica como una competencia global dentro de las 3 más relevantes, ustedes acá en la gráfica lo que van a ver es la línea azul, tiene que ver con la frecuencia de respuesta en términos de la importancia, y la línea roja, el grado de realización. Y en el eje horizontal están las respuestas desde Europa, Rusia, América Latina, África, Asia Central, China, el sudeste asiático e India, ¿no?, separado, al final serían como 4 regiones, para Asia son 4 estudios distintos en distintos momentos, pero o las regiones o los países, ¿no?, que formaron parte del estudio constituyen o podrían constituir geográficamente una región. El de América Latina en sí mismo no fue un estudio por países, sino a nivel de la región, más allá de las respuestas, lo mismo desde África, y el EGEA es el European Higher Education Area, donde había respuestas desde Europa, desde 27 países europeos, y un estudio particular desde Rusia. Lo que tiene que ver con las letras, ¿sí?, que figuran, tiene que ver con las respuestas de AA de académicos, la E de los empleadores, la S de los estudiantes y la doble G de los graduados, ¿sí? Esto como para poder entender lo que son estas gráficas, que van a acompañar un poco hasta que terminemos la presentación, pero en relación con alguna de las competencias que me parecía interesante mostrar a ustedes ciertos matices. En lo que tiene que ver con la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, si ustedes ven, de las regiones que responden, ¿sí?, el sudeste asiático, las respuestas del sudeste asiático en general, de graduados, empleadores, académicos y estudiantes, son las que están en el nivel más alto de importancia, ¿sí? O sea, a nivel de esta región es donde aparecen las respuestas como más significativas. Esperen, porque tengo que ver, a ver, ahí voy como demasiado, no sé por qué no me aparece la marca, pero bueno, en el sudeste asiático es donde aparecen las respuestas en nivel de importancia más alto, y en África, si ustedes, se me escapó la marca, pero en África es donde esta competencia aparece en la valoración de los distintos actores que responden, con la valoración más baja. Pero tal vez, más allá de esto de dónde están las valoraciones más importantes y las menos importantes, es interesante ver dónde está la brecha, ¿no? Y ahí, si ustedes ven, la brecha que aparece como más significativa, la distancia entre lo que se considera importante y lo que efectivamente se realiza a nivel de todos los estudios, aparece en las respuestas de los europeos, ¿sí? En general, de los cuatro grupos consultados. Es ahí donde la distancia parece más significativa, y entonces es donde hay una expectativa de algo que es considerado muy relevante, y que sin embargo la valoración por parte de cómo se desarrolla eso desde las universidades es muy bajo, ¿sí? Entonces acá tal vez es interesante observar en las gráficas que les voy a mostrar, no solamente que la línea azul
siempre va a estar por encima, o sea, la expectativa en términos de importancia es más alta que el grado de realización, pero además identificar esas brechas, porque es ahí donde tal vez haya que prestar atención, digo, desde la perspectiva de cada uno de los actores, como responsables en procesos de diseño o rediseño curricular. En lo que tiene que ver con esta segunda competencia, ¿sí? Si ustedes ven particularmente, aquí lo que se visualiza, esperen porque tengo un pequeño problema, ¿ustedes la ven completa? Perdón, Xiomara. Sí. Creo que sí, Pablo. Creo que sí se ve completa. Y tiene que ver con la resolución de problemas, ¿verdad? Porque... Sí. Sí, perfecto. Bien, me había parecido algo ahí como raro dentro de la pantalla, entonces no sabía si era que se visualizaba o no se visualizaba. Están saliendo, son unas marcas amarillas que tal vez tú quieres destacar algo con esas marquillas. Sí, a ver, en esta cuestión de la resolución concretamente de problemas, si ustedes ven, aquí en esta segunda competencia considerada global, América Latina es donde aparece la valoración específicamente más alta, ¿sí? Y la brecha en lo que tiene que ver con la resolución de problemas aparece muy significativa en el caso del estudio en China, o sea, donde hay una consideración tal vez no tan alta, pero el grado de realización, y particularmente en algunos de los actores, como podrían ser los estudiantes, son como muy críticos de la diferencia y la distancia que hay entre lo importante que sería la resolución de problemas como una competencia en su formación y el grado de realización que tiene, ¿sí? Finalmente, lo que tiene que ver con esta tercera competencia, ¿sí? Particularmente, nuevamente aquí, a ver si aparece ahí. En esta tercera competencia, lo que se visualiza es nuevamente América Latina con una valoración más alta comparativamente con el resto de las regiones, y lo que sería tanto Europa como Rusia con la valoración más baja, ¿sí? Y sin embargo, la distancia más importante aparece en lo que tiene que ver con el estudio en África, y particularmente desde la mirada de los académicos, ¿sí? Esto lo que nos lleva es que cuando uno mira nuestra región en términos de estas tres competencias, también hay observaciones distintas, si es de la primera columna, que es la de los académicos, si es la segunda, que es la de los estudiantes, la tercera, que es la de los empleadores, y la cuarta de los graduados, ¿sí? Las tres, si ustedes ven, figuran, dado que fueron analizadas así a nivel global, dentro de las 5 más importantes, con algunos matices. La resolución de problemas, claramente como en tercer lugar para los 4 grupos en la región, y algunas diferencias en torno a si es más importante. Está el número 1, la capacidad de aplicar conocimiento en la práctica para estudiantes, empleadores y graduados, y en realidad para los académicos como el número 2 en ese orden. Pero bueno, más allá de esos pequeños matices, en las 5 más relevantes, ¿sí? Como para cerrar el análisis, aparece la capacidad de aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y la comunicación oral y escrita, ¿no? Como otras 3 competencias que, según los actores desde donde se responde, también aparecen dentro de las 5 consideradas más importantes, en este caso para la región, ¿sí? Si miráramos nada más que la primera columna, que es la de los académicos, en el cuarto lugar aparece la capacidad de aprendizaje permanente, y en el quinto la comunicación oral y escrita. No aparece el trabajo en equipo, ni en los académicos ni en los estudiantes, dentro de las 5 más importantes, pero sí aparecen los empleadores y en los graduados. Si tuviéramos que mirar estas competencias con un poco de detalle, ¿sí? Esta cuarta, que tiene que ver con el trabajo en... Xiomara, ¿sabes qué? Como me aparece una Capacidad de franja aprendizaje arriba, permanente.
Es el aprendizaje permanente, Sí. porque me lo tapa completo y solamente lo puedo seguir. Es la capacidad de aprendizaje permanente, continuo, ¿no? Esta, número 4. Capacidad de Correcto. aprendizaje permanente. Perfecto, bien. Porque la barra donde aparece toda la identificación de audio, de chat, me tapa completamente. Entonces tengo miedo de decir una cosa y que ustedes estén viendo efectivamente otra. Bueno, a ver, en esta capacidad de aprendizaje permanente, si ustedes ven, nuevamente, América Latina aparece como de todas las regiones donde esta competencia está más valorada por los cuatro grupos, y África la que presenta la importancia más baja. Sin embargo, nosotros desde nuestra región lo consideramos más importante, pero también marcamos la mayor distancia, o sea, la mayor crítica, ¿no?, de cómo estamos realizando esta capacidad en nuestros estudiantes de aprendizaje permanente, porque el grado de realización es el que presenta a nivel internacional la mayor distancia entre importancia y realización. Este sería el trabajo en equipo, ¿sí? Y nuevamente acá el sudeste asiático lo pone por encima, Europa lo pone más bajo, si quisiéramos en términos comparativos, y América Latina, particularmente los académicos, que es donde aparece la flecha esa verde, es donde se marca la mayor distancia, ¿no?, entre realización y importancia a escala de todo el estudio comparado, ¿sí? Y si tuviéramos que terminar con la comunicación oral escrita, ¿sí?, como para poder cerrar este ciclo de las 6 competencias que terminan apareciendo en nuestra región, de las 11 globales, como las consideradas más importantes por los distintos actores, esta sería la situación. América Latina y el sudeste asiático ahí compitiendo entre las regiones que lo ponen como una competencia en términos de importancia la más relevante, y China poniéndola comparativamente con el resto de los otros 7 estudios como más baja, ¿sí? Y África marcando la distancia, particularmente desde el punto de vista de los empleadores. Como para no aburrir con tanta gráfica, ¿sí?, y para poder dar algún cierre y una síntesis y poder abrir un poco el debate, cuando uno compara brechas, ¿sí?, acá el estudio lo que tiene es, toma las 11, en esta gráfica ustedes lo que ven, las barras son para cada región, las 11 competencias, ¿sí?, y si ustedes miran un poco en detalle, ¿sí?, y esos circulitos que aparecen ahí, hay competencias que cuando uno las pone comparativamente en términos de brecha con el resto de las regiones, América Latina presenta las mayores brechas entre importancia y realización, ¿no? Acá es un consolidado de lo que serían la perspectiva de los 4 actores analizados, ¿no?, en cada estudio, pero si ustedes ven lo que tiene que ver con la capacidad crítica y autocrítica, lo que tiene que ver con el compromiso con el medio ambiente, la capacidad de aprendizaje permanente, ¿sí?, son barras que en términos de brechas y para estas competencias representan la diferencia más grande en el estudio comparado, ¿no? Si uno tuviera que poner en términos de las regiones cuáles son las brechas más importantes para determinadas competencias, si ustedes ven para lo que es nuestra región, para América Latina, la capacidad de aprendizaje permanente, la capacidad crítica y autocrítica, el compromiso con el medio ambiente y el trabajo en equipo son, a escala global, la región que tiene la mayor cantidad, la mayor amplitud en términos de la brecha. En Europa, la creatividad y la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, ¿sí?, son 2 de las competencias comparadas a escala global que tienen la mayor brecha para esa región, ¿sí? La resolución de problemas marca la mayor brecha a escala global y lo tiene como referente en términos de esa magnitud a China, y África, la comunicación oral escrita, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, el compromiso social y la apreciación y respeto por la diversidad y la multiculturalidad, como las competencias que presentan la mayor brecha a escala internacional, asociadas en este caso con una región que es la africana, ¿sí? Finalmente, y les juro que esta es la última
la última gráfica con la que, a los que los someto. Cuando uno mira en términos de cada una de esas competencias, el peso que tienen, esas brechas, esa diferencia entre importancia y realización, si ustedes ven la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica, con el peso, ¿no?, asignado a cada una de las regiones, es la competencia que tiene la mayor brecha dentro de todo el estudio comparado, ¿sí? Y la que tiene la menor brecha entre importancia y realización es la que está por encima, que es la apreciación y respeto por la diversidad y la multiculturalidad. De ahí en más va toda la progresión, ¿no?, desde esa capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica, la creatividad, resolución de problemas, hasta llegar a la apreciación y el respeto por la diversidad y la multiculturalidad. El peso que cada una de las regiones le asigna en términos de la amplitud es la que aparece con los distintos colores, que son las referencias que están abajo. Pero acá lo interesante es ver que la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica, además de ser una de las competencias más importantes a nivel de todas las regiones y de todos los actores consultados, ¿no?, es la competencia que presenta la mayor brecha a escala global en términos de lo que desde las universidades promovemos en relación a esta vinculación entre la teoría y la práctica. Como para cerrar, y para poder abrir espacio a consultas, a dudas y aspectos que quieran compartir en relación con esto, tal vez enfatizar que cuando uno mira estos 8 estudios, ¿no?, sobre las 11 competencias, un elemento importante es que la valoración que se hicieron desde esos 71.000 cuestionarios en distintos momentos que se administraron, dieron una valoración importante de estas competencias como elementos centrales de un perfil de un graduado. Porque en general, y si después las miran ustedes en detalle, de esa escala de 1 a 4, ¿sí?, todas estaban por encima de 3 en el grado de valoración. Sin duda con los matices en relación puede ser a las regiones o a distintos actores de donde se estaba respondiendo, pero eso sin duda valida que esa identificación como competencia, ¿no?, blanda, transversal, por parte de los distintos estudios, fue validada en estas respuestas que se recogieron, ¿no?, a partir de este valor 3 en esta escala de 1 a 4. Sin duda hay, y lo hemos visto nada más que en algunos ejemplos, de 6 de las 11 competencias que ustedes pudieron visualizar en las diapositivas, que hay diferencias entre regiones, ¿no?, tanto a nivel de la importancia como en lo que tiene que ver con la diferencia entre importancia y realización. Cuando uno mira con mayor profundidad algunas de los estudios y en relación a algunas de las competencias, hay en algunos casos acuerdo, ¿no?, en términos, por ejemplo, de importancia. Hay un comportamiento en términos del valor que se le da a determinadas competencias, como por ejemplo el trabajo en equipo, desde los graduados, que es muy parejo y muy similar en términos de las distintas regiones. O sea, los graduados en relación a determinadas competencias, como el trabajo en equipo, parecen tener una perspectiva que no marca diferencias de la región desde la que están respondiendo, sino que tienen un comportamiento similar, ¿no?, a escala global. De 6 de los 8 estudios que ustedes vieron en estas diapositivas, los académicos en general son los que identifican la mayor brecha entre realización y importancia, o sea, son los más críticos en torno a cómo se están haciendo las cosas para algo que se considera relevante. Salvo en 2 estudios, por eso en 6 de los 8, esto es así. Los académicos son los que muestran esta mayor brecha entre las 2 variables, salvo en India y en Asia Central, donde son los empleadores en ambos estudios los que identifican brecha mayor en lugar de los académicos. Y para cerrar, en términos de la menor diferencia, ¿sí?, la tendencia no es tan clara como en lo que tiene que ver con la mayor, o sea, no hay un actor, así como los académicos, ¿no?, en general, que son los que marcan la mayor diferencia, pero
podría haber una tendencia a asociar esa menor brecha con los estudiantes y con los graduados. O sea, no es tan clara esta asociación, ¿no? Menor brecha estudiantes y graduados, mayor brecha académicos, pero hay una tendencia a que así sea. Y esto que vimos en una de las últimas gráficas, ¿no? Los extremos en términos de las brechas, la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica como la que evidentemente marca la mayor diferencia de cómo se están haciendo, cómo lo estamos proponiendo en general desde las universidades, y el respeto y la apreciación por la diversidad con la menor diferencia entre importancia y realización. Finalmente, y como ya sí efectivamente cierre, es importante que además de esto, la idea de traer estos estudios y de hacer este estudio comparado, es poder reflexionar, ¿no? Particularmente en cómo estamos implementando o cómo deberíamos implementar determinadas competencias dentro del currículo, ¿no? Y particularmente pensando que determinadas competencias sin duda son identificadas como competencias globales, como competencias requeridas o por la sociedad, o desde la perspectiva de los estudiantes, o desde las perspectivas del mundo del empleo, como relevantes. Tal vez más allá de estas diferencias que son coloridas, que nos hacen pensar, que nos hacen ver cómo lo estamos haciendo, lo importante es cómo avanzamos para incorporarlas efectivamente, para trabajarlas, y si son necesariamente tan importantes, cómo las realizamos lo más cercano posible a esa expectativa de importancia que se percibe. Acá yo lo que les dejo son referencias de los estudios, particularmente el estudio completo, este comparado, está asociado a la primera referencia, es una publicación bastante reciente del 2021, donde ahí se puede acceder ahí libremente, por eso está la referencia. Está el estudio completo de las 11 competencias analizadas en las distintas regiones, por si hay alguno que quiera profundizar un poco más. Por mi parte, agradecerles por la atención, espero haber sido lo suficientemente claro. A veces con esto de la cuestión de las estadísticas, a veces uno clarifica y otras veces puede confundir. Espero haber instalado la importancia de las competencias globales a partir de los resultados de estos estudios comparados, ¿no? de cómo se percibe desde distintos actores y distintas regiones la necesidad de trabajar, de incorporar y de promover desde los planes de estudio determinadas competencias. Así que yo voy a dejar de compartir y abro el espacio para Xiomara, para que se puedan incluir preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Yo voy a guardar algunos comentarios para el final porque quiero dar paso a algunas preguntas que dejaron nuestros participantes en el chat. Perdón un segundo y me voy a la pregunta del profesor Aguiar. Bueno, hay una pregunta de Ana Cecilia que ya tú respondiste, de dónde se puede consultar el estudio. Entonces, Pablo va a compartir la presentación y de esta manera, o la comparte a través de Estela, y allí entonces está el enlace para el trabajo que estaban preguntando. Aquí está. Sí, efectivamente, es una publicación muy reciente, Xiomara, Sí. se puede descargar libremente. A ver, es una revista indexada donde quedó publicado, y es un artículo, ¿no? Un artículo donde está, ahora no recuerdo si están las gráficas completas, pero bueno, está todas las referencias del estudio de las 11 competencias. No solamente yo presenté 6, también por una cuestión de tiempo y de no saturar a la audiencia con esto, pero en el paper están el análisis de las 11 que son el cruce a escala global, ¿no? De las que están en todos los estudios y que son consideradas competencias globales. Voy a pasarte la pregunta de Julio Martínez, a pesar de que no tengo claridad sobre si
el estudio o el trabajo tuvo ese alcance, pero por lo menos tú tendrás la posibilidad de dar una respuesta. ¿Cuál es el origen de las brechas? Supongo que se refiere a la diferencia que hay entre el nivel de importancia que se otorga a una competencia versus el nivel de realización. ¿Son las exigencias de los sistemas educativos? ¿Son los profesores? ¿Es un tema cultural donde debemos poner atención? Y a ver, es todo eso y probablemente otras causas más, ¿no? A ver, acá yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque por eso yo hacía mención de que tal vez no es tan relevante si es más o menos importante, sino cuán distante está esa valoración de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque puede ser una competencia que realmente no está considerada de las más importantes y sin embargo hay un grado de satisfacción, que sería esa cercanía de la segunda línea en cuanto a cómo se visualiza realizada, ¿no? O sea, cómo se trabaja. Y a ver, esto puede ser porque evidentemente desde la universidad y desde la carrera y desde de distintas asignaturas no se promueve como efectivamente debería ser por desconocimiento, por falta de una planificación, por falta de un diseño curricular donde esté por competencias y que ese graduado cuando sale se da cuenta de que la sociedad le está pidiendo otra cosa y le está pidiendo algo que no fue realizado efectivamente en su proceso de formación, ¿no? Entonces, a ver, acá pensemos que es un estudio en el cual con la cantidad de países, ¿no? 103 países y 500 universidades, hablamos de sistemas diferentes, de sistemas que no necesariamente están estructurados y organizados por competencias, ¿sí? Pero la perspectiva es esa, ¿no? La mirada de un empleador, decir, bueno, yo requiero que la persona a la cual voy a emplear sepa trabajar en equipo, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí hay una necesidad y lo importante que yo considero y veo que las personas que contrato, que buscan empleo conmigo, no tienen esa capacidad desarrollada, para lo cual hace falta trabajar otros dispositivos. O el graduado, ¿no? El graduado que pasó por un proceso de formación y que se enfrenta a una sociedad que le pide determinadas cosas y que se da cuenta que eso es importante para poder insertarse y que no lo logró efectivamente. O el estudiante que está en el proceso, ¿no? Esté el sistema, como mostré yo al principio, ¿no? Con un plan más tradicional o más innovador, o sea, la situación puede ser similar en términos del resultado, ¿no? Esa brecha creo que es importante para ayudarnos a reflexionar, ¿no? Y por eso en los procesos de rediseño curricular, o cuando uno crea una carrera nueva, o cuando está uno rediseñando en los procesos de reforma, ¿no? De revisión curricular, esa perspectiva, ¿no? de escuchar otras voces, de ver qué es lo que se está necesitando, es relevante, de la misma manera que tal vez mirar determinados estudios, ¿no? Como el del Economic Forum o expectativas de estudiantes en otros contextos. Digo, hay aspectos que son relevantes y particularmente para la internacionalización del currículo, mirar determinadas competencias que evidentemente se requieren en distintos contextos, hacen que ese perfil de graduado, ¿no? Ese perfil que uno está promoviendo, tenga un grado de comparabilidad en términos, ¿no? De lo que se busca. Se busca alguien que tenga capacidad crítica, que pueda aprender permanentemente, que sepa aplicar el conocimiento en la práctica, ¿no? Sin duda, después con los aterrizajes correspondientes a las distintas disciplinas, porque después eso encarna, sin duda, en un ingeniero que sabe llevar a la práctica determinados aspectos o que se comunica correctamente con una audiencia especializada y no especializada, pero que tiene el manejo de la comunicación oral y escrita como un elemento central en su formación. Y eso es algo que se valora en Argentina, en El Salvador, en Colombia, pero también en Etiopía, en España, en Rusia, en China, en India, ¿no? Como un elemento central en el perfil de un graduado. Hay, Pablo, muchos saludos, agradecimientos, felicitaciones. Encuentran que es interesante este análisis comparado de los resultados de un trabajo empírico
campo para, digamos, identificar competencias. Y aquí es donde, digamos, uno puede identificar el valor y el aporte, y por eso un poco el resumen de tu currículum lo centré en tu trayectoria en el proyecto Tuning América Latina. Uno de los, digamos, de los referentes, de los hitos fundamentales para poder hablar de un currículo internacionalizado es que ese currículo justamente propenda por el desarrollo de competencias globales. Entonces, la duda que uno encuentra y que identifica en las instituciones, bueno, ¿y cuáles son esas competencias globales? Muchos teóricos, Hans de Witt, Betty Lisk, han trabajado este tema, y hay unas apuestas, hay unas propuestas de distintas concepciones, estudios, trabajos. Y esto, digamos, a diferencia del trabajo, y por eso, digamos, un poco la valoración que podría tener es que es un trabajo donde se hace una consulta. No son las inspiraciones de expertos, digamos, es el trabajo de las respuestas que dan los estudiantes, los profesores, los graduados y fundamentalmente los empleadores, que cuando un graduado sale al mercado laboral, la idea es que la universidad haya logrado hacer ese match entre lo que espera el empleador, no solamente sector productivo, hay sectores sociales que son empleadores. Los gobiernos también forman parte de los empleadores de los graduados de la educación superior, y es interesante entonces digamos, este análisis y digamos, la aportación fundamental que encuentro en estos trabajos. Y también resulta interesante comprender y observar cómo, a pesar de que las regiones son distintas, los niveles de desarrollo de los distintos sectores, tanto educativos como, digamos, de la producción misma, en el fondo hay unas ciertas similitudes, porque uno esperaría encontrar unas diferencias muy grandes, por ejemplo, entre América Latina, que vivimos en permanente vía de desarrollo, nunca llegamos, con países, digamos, que están en el G20 o que están incluso en el G7. Y esas diferencias, digamos, sí, obvio, hay diferencias, pero no son lo que uno a priori podría esperar. Entonces, digamos, allí hay un valor importante que de todas maneras no eliminan la posibilidad de que cada programa, cada organización, cada institución de educación superior decida lanzarse en la búsqueda de una consulta más específica y más particular, pero pensando en que hoy día ya la tendencia no es formar para mi terruño, porque esos mercados laborales están agotándose, y más ahora con la crisis económica de la pandemia, más la crisis inmobiliaria en China, más la crisis de contenedores, más son factores que van sumando y que, digamos, ya las soluciones no las, y esto afecta a esa localidad. Entonces, entender la solución de esa problemática, por ejemplo, de un desabastecimiento, no se reduce a lo que compra, a la disponibilidad que pone el supermercado del sector o de la ciudad, sino que hay que entrar a identificar esas causalidades mucho más allá y, digamos, hay que entrar a revisar todo un mercado globalizado, una economía globalizada, para poder entender y poder participar en estos escenarios de búsqueda de soluciones que ya han, digamos, superado las miradas
mucho más locales, sin que esto quiera decir que hay que perder esa perspectiva, porque también los impactos que tienen esos grandes factores son diferenciados en cada localidad, dependiendo de los contextos, dependiendo de los énfasis, dependiendo de la sociedad misma, y también es parte de la universidad ayudar a esos sectores sociales a entender esa diferencia. Y digamos, esto nos puede ayudar fundamentalmente, y es a la universidad a la que le toca estar en el sándwich entre lo global con su contexto más próximo. Y es la universidad también la que logra dar, si lo tiene, esa mirada global a organizaciones que no tienen esta posibilidad de revisar y de mirar lo que está pasando en el mundo, y la universidad hace esa contribución como a través de sus graduados. A través de los proyectos de extensión, a través de los proyectos sociales. Entonces, digamos, para los que estamos trabajando en internacionalización del currículo, esta mirada sobre las competencias globales es fundamental. En el grupo hay también algunos aportes que yo creo, Estela, los capitalizaría más que para Pablo, para la RLCU, en el sentido de cómo a través de la red pudiéramos armar un directorio por ejemplo, con sus asociadas, cuáles son las clases de espejo que tienen disponible para compartir con otros, cuáles son los COIL en los que se están trabajando e invitar a otros a vincularse, porque uno nota también que ya América Latina y las universidades en particular empiezan a preocuparse por esto y a tratar de que no nos deje el tren. Entonces, estamos buscando alianzas para diseñar cursos colaborativos en línea con aliados internacionales que son los COIL, también clases espejo, un profesor que ya la tiene, porque esto no es simplemente ponerle una cámara al profesor que se va a comunicar con sus estudiantes vía Zoom y transmitirla digamos, a otros espacios. Esto requiere una planificación porque los objetivos curriculares no son los mismos entre dos programas y entre dos instituciones. Esto, digamos, son temas que requieren mucho más trabajo articulado, y yo creo que allí, Estela, el trabajo de la red es importante. Pablo, ¿algún comentario sobre estos temas que están preguntando? Hay un profesor que da su lista de cursos en el área de las ciencias jurídicas y pone a disposición, todos han tenido la oportunidad de leerlo en el chat, pone a disposición también su capacidad y digamos, y su experticia para estos intercambios. Sí, a ver, yo coincido, Xiomara, con esta lectura que vos traés sobre, ¿no?, sobre cómo pensarlo. Cómo pensar los desafíos que tenemos para internacionalizar el currículo a través de la incorporación de competencias globales, estas que aparecen en este estudio u otras, ¿no?, que no están mencionadas. Algunos de los colegas mencionaban las TICs que no aparecen. A ver, acá en el recorte que se hizo un recorte en el cual todas las regiones coincidieran, todos los estudios coincidieran en las mismas, ¿no? Entonces, ustedes imaginen que de esas 11 globales, América Latina además tiene otras 16 que había identificado, ¿no?, donde aparecen otras cuestiones, bueno, y ni hablar Europa, bueno, distintas regiones. El tema es, bueno, que no había una coincidencia en los 8 estudios que se compararon como para que sean incluidas, pero esto sí amerita como para revisar, y que tal vez lo importante acá es, yo creo, esto es dinámico y esto va cambiando, van cambiando también las expectativas, pero estar atentos, ¿no?, desde el rol que tenemos en las responsabilidades, en las universidades, en el formar futuros profesionales, futuros ciudadanos, estar atentos a escuchar estas voces que después tenemos que traducir, ¿no?, en estrategias, en COILs, si lo tuviéramos que hacer colaborativo.
en mejores prácticas como docentes, en mejores estrategias de evaluación, pensando, ¿no?, en los aspectos que nosotros queremos promover en los estudiantes, y que hay algunos que son globales, que son para la ciudadanía global, que no tienen un anclaje territorial, que no tienen una vinculación con un contexto nacional, sino que sin duda son percibidos a escala global. Entonces, estar atentos, ver cómo eso lo reconvertimos, lo traducimos, creo que ahí hay todo un desafío. Desde lo internacional tenemos dispositivos, a través de tener profesores invitados, de pensar en un diseño curricular en el cual, tal como dice Xiomara, no sea aprender una camarita y tener una movilidad virtual de alguien que aparece, sino que eso tiene que estar pensado, tiene que estar vinculado, ¿no?, con lo que nosotros queremos promover en nuestra asignatura, y cómo nuestra asignatura contribuye a determinado aspecto del perfil del graduado, en ese aspecto, ¿no? En un aspecto de decir, bueno, mi asignatura lo que quiere es promover el trabajo, que es el estudiante aprenda a trabajar en un contexto internacional. Bueno, sin duda, un entorno colaborativo como el que propone COIL, ¿no?, es algo en el cual el estudiante ejercita con otros, trabajar con un otro, una otra, un otre de otro contexto, ¿no? Pero bueno, eso tiene que estar claro desde el inicio en la planificación de cada uno como docente, tiene que estar claro de que eso es lo que efectivamente se quiere desarrollar en el perfil, ¿no? Está enunciado en el perfil de egreso, y que el estudiante además sepa que lo que le estamos proponiendo con todo el esfuerzo de una clase espejo o de un espacio colaborativo que dura bastantes semanas, tiene que ver con desarrollar su comunicación intercultural, su capacidad de trabajo en contextos globales, ¿no?, el respeto por un otro en sus opiniones, la capacidad crítica. Entonces hay un conjunto de cuestiones que creo que los escenarios y la pandemia nos los posibilita todavía más, pero sí hay una responsabilidad en el pensamiento y en el diseño curricular de lo local, ¿no?, del rol que tenemos cada uno, en nuestra responsabilidad como docentes, como autoridad, no sé, a nivel de alguna carrera, o como autoridad más central, como secretarios académicos, o como directores de alguna carrera, de pensarlo en estos términos, ¿no? O sea, la internacionalización del currículo nos interpela en distintos aspectos, ¿no? En la innovación curricular, en la flexibilidad, en la articulación, en explorar nuevos formatos, ¿no?, y estar preparados para esos nuevos formatos, y además pensando que con esto estamos promoviendo en nuestros futuros graduados determinadas capacidades que le van a servir para un mundo global, ¿no? Bien. He recordado, Pablo, frente a la pregunta sobre las competencias en dominio o manejo de TIC. Si tú te acuerdas, cuando estábamos con el proyecto, cuando el grupo de ciencias computacionales fue a presentar su trabajo, ellos se hicieron una gran pregunta. Y yo creo que hoy día esa inquietud que ellos tenían en ese momento se hace manifiesta. Ellos decían que si en el futuro se iban a necesitar los ingenieros de sistemas, como les llamamos en la mayoría de los países latinoamericanos, que enseñaran digamos, de todo este manejo de los computadores, programación, etcétera. Y yo creo que de alguna forma ellos estaban visualizando lo que pasa hoy. Hoy el niño de 2 años ya es capaz de manejar tecnologías, maneja redes sociales. Bueno, a los 2 años no redes sociales, pero a los 5 sí. Y esas son, digamos, muchas de las herramientas que cuando estábamos con el proyecto estaban apenas emergiendo. Hoy día los problemas son otros. El problema de la inteligencia artificial, de las metadatas, etcétera. Entonces, yo creo que en el fondo tenían razón. Y vemos cómo el uso de las tecnologías para la comunicación cada vez va bajando más en digamos, cuando digo bajando, no porque sea inferior, sino en el nivel en el cual se adquieren esas competencias. Y ya están casi que, y ahora con la pandemia con más razón, vimos cómo la educación básica se profundizó la inequidad, no porque los chicos no supieran manejar, sino que no tenían acceso a conectividad o a equipos.
El problema no estaba en el uso, en el manejo. Entonces, es un poco el tema de las tecnologías, yo creo que ya dejó de ser en ese sentido, para la comunicación, un tema de fortalecer competencias en educación superior, porque están, digamos, en otros niveles, ya deben llegar a la educación superior con esos dominios. Lo mismo está pasando con los idiomas. Antes se llegaba a la universidad y se hacían los 10 niveles de inglés para salir con una segunda lengua al menos. Hoy en día estamos hablando de multilingüismo. Y ahorita en una sesión de KIE estuvimos en una sesión donde no había traducción, algunos hablaban inglés, otros en portugués, otros en francés, ninguno habló en español. Entonces digamos, son cosas que están ocurriendo ya, por eso decíamos, el futuro ya llegó, el futuro está aquí, es hoy. A las universidades nos cuesta un poco más contextualizarnos y entender a veces esos cambios. Y no sé de cuánto tiempo más disponemos, Estela, o excedimos el límite o Sí, ya escuchamos más excedimos comentarios. el límite. Podemos, si querés, cerrar en 5 minutos. No sé si queremos repasar un poquito el chat, a ver si nos quedó alguna pregunta pendiente. Por ejemplo, Blanca Ruth acá preguntaba, a ver si la puedo... Mientras se encuentra la de Blanca Ruth, la de María ¿Sí? Hurtado, Ahí está. que se ha podido notar la coherencia entre las políticas educativas y el diseño curricular dentro de este contexto de internacionalización, o se han identificado algunos obstáculos. Sí, a ver, ¿tengo micrófono? Sí, tengo micrófono prendido. A ver, esto, cuando uno analiza cada estudio en particular, ¿no? Sin duda encuentra muchas particularidades. Y ahí yo no puse la lista de cada uno de los estudios por separado, pero en el artículo, en ese primer artículo, que es el que da cuenta de la comparación, están por si cada uno quiere buscar, ¿no? Porque cada uno de esos 8 estudios tiene su propio análisis, porque tuvo una lógica regional o nacional, si el estudio era en Rusia, en China o en India, como macrosistemas, o a nivel de una región como América Latina. Y las particularidades, ¿no? que aparecen ahí al interior de cada uno. Sin duda, cómo está planteado el diseño curricular tiene un peso, ¿no? Si ese diseño curricular sigue un formato más innovador o más de aprendizaje centrado en el estudiante, es como que esta preocupación está más visible en las instituciones de pensar en términos de esas habilidades a las que da lugar lo que proponemos en los distintos componentes del plan de estudio. Pero no necesariamente se agota ahí, ¿no? O sea, que esté enunciado como una propuesta o como un diseño curricular en términos de competencias, no quiere decir que el currículo esté implementado formalmente con estas características, ¿no? Que va acompañado de una formación de los profesores, ¿no? Una sensibilización de la comunidad en su conjunto, porque no solamente los profesores que se tienen que adecuar a un formato de aprendizaje centrado en el estudiante, sino también el estudiante adecuarse a una responsabilidad y un rol mucho más comprometido en su proceso de aprendizaje, ¿no? A los estudiantes muchas veces les resulta más cómodo la cosa, ¿no? De bajar la vista, tomar nota o tener la cámara apagada y estar escuchando, que estar teniendo un rol mucho más activo, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que le proponemos los docentes para aprender, para hacer, ¿no? Y lo que efectivamente queremos demostrar. Entonces, ahí sin duda uno podría encontrar sistemas o instituciones que declaran, ¿no? Avanzar en un diseño con estas características, y que cuando uno rasca un poco se da cuenta que es un poco de maquillaje y sigue estando la clase tradicional, la clase magistral, el profesor hablando, el estudiante escuchando, después repitiendo y evaluando el conocimiento que se quiere transmitir
y no tratando de dar cuenta de la habilidad que queremos promover a través de las lecturas o de las actividades que le proponemos a los estudiantes, sin duda para evaluarlos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay como matices, ¿no? Tampoco es tan tajante, ¿no? Uno dice, bueno, el modelo tradicional, yo cuando lo mostré ahí al principio, ¿no? Esa foto, ¿no? Así como antigua, ¿no? De escuela, ¿no? De aula. A ver, eso no quiere decir que en esos formatos también desde el rol docente no se tratara de promover también determinadas habilidades. O sea, a ver, no son no son completamente opuestos, ¿no? O sea, uno puede no estar trabajando en un diseño curricular por competencias y sin embargo estar atento y promoviendo, ¿no? Tal vez no esté explícito, o sea, no es todo tan extremo, ¿no? Uno para poder graficarlo lo tiene que mostrar, ¿no? En esos colores blanco y negro y en esa... pero, insisto, a veces uno puede tener declarado determinada propuesta en un diseño que queda muy bonito y que sin embargo en la práctica no es tal, y uno no puede tener un diseño que esté enunciado en términos de competencia y sin embargo ¿no? Haya acciones que vayan promoviendo. El ideal, por lo menos desde mi punto de vista, es que sí, ¿no? Que la comunidad en su conjunto se comprometa a trabajar desde otra perspectiva, a dialogar, a escuchar, a perfeccionarnos como, ¿no? Como docentes en nuevas prácticas, en nuevas iniciativas, y que los estudiantes sean más conscientes de para qué le proponemos cada una de las cosas que le proponemos, ¿no? Y que esté como más claro el fin que buscamos con las actividades, con los textos, con las evaluaciones que hacemos, de la contribución que eso tiene a cómo nuestro rol contribuye en un pedacito a ese perfil que se le propone, que se lo invita, que lo atrae, que se le ofrece, y por el cual nos eligen, ¿no? Como institución, como carrera, para darnos sus 4, 5, no sé, 6 años de su existencia para que los ayudemos, ¿no? A desarrollarse como ingeniero industrial, como licenciado en comunicación, como arquitecto, etc. Así es, muchas gracias Pablo, y en este sentido retomo una frase que encontramos aquí en el chat: renovar las metodologías de la enseñanza es clave. Con esto entonces damos nuestros agradecimientos a Pablo. Muy, muy interesante, muy ilustrador, de mucha ayuda esta presentación, y doy entonces a Estela la palabra para que ella nos despida y haga el cierre formal de todo. Mil gracias a todos por su paciencia y por esperar aquí. Muchas gracias. Bueno, agradezco en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria a Pablo por la excelente exposición, a Xiomara por moderar este encuentro de hoy. Ha sido un gusto poder compartir este encuentro con ambos. Agradezco especialmente a todas las personas que hoy nos han acompañado por su tiempo, por su interés, y los quiero comprometer para otro webinar abierto. Esto será el martes de la próxima semana, el martes 26 a las 12 horas de Argentina. Allí contaremos con la participación de la doctora Camila Calles Minero, quien es directora de investigaciones en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Camila nos va a compartir, nos va a socializar el tema Objetivo de Desarrollo Sostenible y Educación Superior, qué podemos hacer desde las universidades para contribuir con la Agenda 2030. A partir de la tarde de hoy vamos a compartir las coordenadas para quienes quieran acompañarnos en este próximo encuentro la próxima semana. Gracias por su tiempo, por su interés. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos pronto. Chao.